Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso, y en esta ocasión queremos platicarte acerca de la ansiedad y algunos métodos, la verdad, porque no va a ser solo uno, pero pues varias maneras en que puedes trabajar la ansiedad, y son métodos que al final pues nos han servido a nosotros y espero que te resuenen y también te sirvan. Así que bienvenidos. No sé quién quiere empezar, si mi a la derecha o mi a la izquierda. Échale, Master. Échale, Master. Yo le empiezo con los métodos. Sí, usted empiece con la técnica. Bueno, yo les cuento, ¿no? Que hubo un proceso ahí que tuve de ansiedad, un proceso donde sí estuvo un poquito difícil porque... Hace mucho, ¿no? La ansiedad es como un sentimiento, una emoción por ahí encontrada, donde como que por un lado hay un pensamiento muy positivo, pero por otro lado hay un pensamiento muy negativo. ¿Cómo sería el pensamiento positivo y cómo es el negativo? Así como yo lo viví, no sé, todo está perfecto, todo está bien chingón, o sea, digo, ay, perdón por la palabra, pero todo está bien padre, o sea, todo está increíble, pero hay otro sentimiento que te dice, no, todo está terrible, esto se va a acabar, y la verdad es que no sabes cómo trabajar esas dos emociones, porque por un lado te quieres concentrar en la emoción de todo está increíble, pero sigue ahí persistente una emoción que te dice todo está pues medio cruel. Y a mí me llegó a pasar incluso la situación de que me acuerdo, iba a tomar el metro y de repente me agarró ahí esa emoción. Entonces para mí era muy difícil porque si te entras en un estado donde dices, híjole, no sé qué hacer, pues si todo está terrible, ¿qué hago? ¿Me aviento o qué? ¿De qué se trata esto, no? Claro. Sí. Y es un proceso, la verdad es que muy complicado para aquellos que nos escuchan y que han sufrido este problema, lo sabrán. Pero realmente para mí el meollo del asunto está en que te preocupa muchísimo el futuro. Estás muy preocupado por qué va a suceder en tu vida y como no sabes controlar esa situación llegan este tipo de sentimientos y emociones, ¿no? Sí. Y una práctica que a mí me ayudó muchísimo pues es el ejercicio de la respiración, empezar a concentrarte en tu respiración y esperar a que esos emociones y pensamientos, bueno, más que emociones son pensamientos, esos pensamientos se vayan disipando, como que haz de cuenta, es como si, yo lo veo como si fueran esas nubes que van llegando y están ahí molestando y están echando rayos, ¿no? O como ese diablito de las caricaturas, ¿no? Una vocecita. Sí. Un angelito y un diablito que están ahí a los dos lados y no sabes a cuál escuchar, ¿no? Pero realmente cuando te empiezas a concentrar en tu respiración, aunque sea en esos momentos, cuando tienes ese momento la ansiedad al máximo, te concentras en tu respiración y te vas a dar cuenta que estos pensamientos van a pasar en algún momento y ya puedes estar un poquito más tranquilo, y ese sería como un inicio, ¿no? de empezar a tratarla, que es más complejo, ya lo iremos platicando, pero podrías empezar trabajando con tu respiración y empezar a observar tu respiración. Exacto, muy bueno, Master. Sí, yo creo que estamos hablando de una situación, no sé si se llame trastorno, pero es una situación muy actual, es algo que pasa en muchos sectores, algo que tiene que ver con la forma en la que hemos hecho pues a nuestra misma humanidad y la forma en la que interactuamos con lo que llamamos realidad, ¿no? Y obviamente se conecta mucho al pasado, a las cosas que han sucedido o incluso a las cosas que no han sucedido, pero por lo regular siempre tiene que ver con estar en un estado en el que no se define muy claramente hacia dónde uno puede dirigirse por el miedo, por el temor que se puede experimentar ante una circunstancia incontrolable, ¿no? Algo que no podamos controlar. Recordemos que no tenemos todo el control de las cosas o el control de todas las cosas. Sí hay cosas que podemos controlar y mucho de eso está en nosotros mismos, en cómo trabajarlo. Me parece muy bueno la sugerencia de la respiración, porque sí es un método que cataliza inmediatamente esto. Sin embargo, también cómo poder, por ejemplo, evitar que vuelva a ocurrir o que ocurra cada vez con menos frecuencia o que sea menos intenso inclusive. Y creo que hay diferentes formas, ya hemos hablado mucho de la meditación, siempre y cuando ésta se aplique de una forma correcta, ¿no? Si es que podemos decir que hay una forma correcta, que es recuperar tu estado de presencia, estar en el momento en el que tú te encuentras, en el lugar en el que te encuentras, y hacer todo lo posible por centrarte en el momento. Si estás experimentando una situación del presente que requiera de una atención o una disposición específica para que resuelvas algo, siempre va a ser mejor en un estado de centramiento, siempre va a ser mucho más efectivo que hagas todo lo posible, como dice Master Len, respirar, estar en ti, estar consciente de lo que está sucediendo y de este modo poder tener una mejor respuesta, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y es esta sensación precisamente que dicen acá mis masters, mis valedores, mis homies. Es esta sensación que podría ser como un pensamiento que no puedes controlar, ¿no? Es un pensamiento, una idea que está ahí continuamente y a veces, si no es que siempre, ahí los que nos escuchan nos dirán, ni siquiera es un pensamiento específico que puedas saber exactamente qué es, ¿no? Realmente cuando sientes esta ansiedad, pues llega y no tienes claro de dónde surge, ¿no? No sabes si viene de pensar qué va a pasar económicamente, o qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con mi vida, o qué va a pasar con mis hijos, etcétera, ¿no? O con mi mamá o la familia, ¿no? Sino que es simplemente un pensamiento que está ahí, como bien dijeron, como una nube. Y esto me recuerda que, pues, para poder entender cómo trabajarlo, cómo transformar esta sensación, pues la mente, en ese sentido, es como si fuera, es el pensamiento como tal, ¿no? Racional, y esta parte de nuestro subconsciente es como si fuera un animal desbocado, ¿no? Como si fuera un caballo desbocado o un elefante, ¿no? Que está ahí. Y así como el elefante o el caballo desbocado es algo que no vas a poder controlar, no puedes intentar controlarlo, porque entre más intentas controlar la ansiedad, peor se va a poner la ansiedad, ¿no? Entonces, no es una cuestión de voy a controlar esto, ¿no? Sino que realmente se trata de distraerte, y eso es muy importante, esto que comentó aquí mi homie, mi Master Len y mi Master Richard, y es precisamente esto que es la respiración. Para fines prácticos, si estás viviendo un episodio de ansiedad o tienes ansiedad en tu vida, lo que tienes que hacer o lo que te recomendamos es eso, que simplemente te pongas a sentir cómo entra y cómo sale el aire, ¿no? A través de tu nariz entra, cómo sale a través de tu nariz o a través de tu boca, como tú quieras, pero simplemente lleves la atención a tu respiración. Pero no lo vas a hacer pensando en que voy a hacer esto para que se me quite la ansiedad, porque si haces eso te vas a poner aún más ansioso. Simplemente lo haces como un ejercicio en donde voy a ponerle atención a mi respiración. Entonces, entre más atención le estás poniendo a tu respiración y dejas de darle atención a la ansiedad, mágicamente esa ansiedad comienza a desvanecerse. Porque digamos que es como un programa, vamos a verlo como si nuestra mente fuera un programa. Entonces hay un programa ahí que se llama Ansiedad 3.0, ¿no? Y ese programa está ahí queriendo llamar tu atención. Entonces no vas a ganar, porque ese programa está diseñado precisamente para generarte ansiedad. Entonces la única manera es dejar de darle atención a esa ansiedad, y como lo es con tu respiración. Esa es una muy buena técnica y considero que es de las más importantes, aunque hay varias, ¿no? Sí, y te vas a dar cuenta que muchas veces, como bien lo dice Master Iván, estamos acostumbrados entonces que si tenemos este tipo de situaciones, de pensamientos negativos, entonces más bien me enfoco en lo positivo. Pero realmente aquí se necesitaría trabajar en algo así como lo decía Buda, que decía que hay que trabajar en el camino del medio. O sea, no puedes irte a los extremos, no puedes entonces, si tú estás sintiendo esta ansiedad, no puedes irte entonces a pensar en los pensamientos al polo positivo. Exacto. Porque estarías de todo modo estás enfocando en algo, ¿no? Y no puedes. Y no puedes, o te puedes ir al polo negativo y tampoco puedes. Necesitas algo que te equilibre, que te ponga en un punto de en medio y que te salga del ciclón. O sea, es como si fuera una tormenta de pensamientos que no sabes cómo. Y pues obviamente igual que los ciclones, ¿no? Lo que tienes que hacer es posicionarte en el centro del ciclón, donde no hay movimiento, donde esos pensamientos sí están, pero no están afectándote a ti porque tú te encuentras en el centro. Como observador. Como observador, solamente estás observando. Y algo muy interesante también que se puede hacer es que normalmente estos pensamientos vienen de ideas que podríamos decir etéricas, ¿no? Que están como en las nubes, ¿no? O sea, normalmente son pensamientos, como bien nos decían en el máster, pues en pasados o presentes o futuros, pero que están en una nube, están arriba. Entonces también algo que te puede ayudar muchísimo es, necesitas hacer tierra. Por lo tanto, una caminata en un bosque o ir a tocar, aunque sea en el parquecito ahí que está fuera de tu casa, ir a tocar y sentir la tierra, te ayuda muchísimo a aterrizar, a nuevamente posicionarte y entender que están los pensamientos, está todo ese mundo que se está moviendo, pero tú estás dentro en la tierra y necesitas tranquilidad en ese momento y darte unos cuantos minutos de ir a ese lugar. Créeme que también te puede ayudar muchísimo. Sí, ¿no? Coincido totalmente. Completamente. Y hablando, por ejemplo, de técnicas como tal o de formas en las que se puede ir trabajando, incluyendo la respiración, pues tiene mucho que ver también con reconocer si es algo que ha ocurrido relacionado con las mismas cosas. Hay veces, como decía Iván, que no podemos saber exactamente por qué nos sentimos ansiosos o por qué se detona un estado de pánico, porque puede llegar a pasar, pero casi siempre hay un origen en algún evento de la vida, casi siempre se puede reconocer
dónde pudo haber surgido alguno de estos estados en alguna situación estresante que hayamos experimentado en cualquier situación, ¿no? Puede ser en una relación, puede ser en situaciones laborales o incluso hasta en las vacaciones. Es propicio que en cualquier momento surja el detonante que nos lleve hacia ese lugar. Entonces, en esos momentos lo más importante es reconocer, en efecto, si está sucediendo algo que requiera una respuesta específica, como por ejemplo estar concentrado, estar enfocado, como cuando vas manejando en el tráfico o vas manejando en un coche, en una carretera. Tú tienes una vigilancia, tienes un estado vigilante que te permite tener las reacciones correctas para poder en su momento hacer que tu cuerpo, que tiene reflejos, pueda reaccionar de la manera adecuada. En las relaciones tiene más que ver con algo que se llama refrenamiento, por ejemplo. Cuando estamos muy enojados, cuando tenemos mucha ira, aprender a no reaccionar impulsivamente, al menos no de momento, esperar un poco a que suceda, se vaya desenvolviendo. Ya sé que cuesta trabajo, pero que se vaya desenvolviendo todo para conocer la información de lo que está ocurriendo antes de emitir una reacción impulsiva debido a esta ansiedad, ¿no? Coincido, Máster, y también es importante compartirles que si eres una persona o tienes personas cercanas que sufren de ansiedad, pues también no te culpes ni lo veas como algo malo, ¿no? O sea, es algo que es absolutamente normal, sí, y sobre todo en estos tiempos en los cuales nos encontramos en la actualidad, ¿no? Entonces, yo insisto en que no te preocupes en un primer momento, ¿no? Como de dónde viene o de dónde está surgiendo, porque eso te va a producir más ansiedad. Entonces, lo ideal es que eso lo vas a hacer después, como dice Master Richard, ¿no? Después ya te pones a averiguar, pero en el momento, si estás sufriendo vamos a llamarle ataque de ansiedad, pues lo mejor que puedes hacer en realidad es ponerle atención a otra cosa o ponerle atención a algo. Puede ser, por ejemplo, el aire que entra y sale de tu cuerpo, puede ser a los sonidos, puede ser una música, por ejemplo, pero lo importante es que sea algo que en verdad lleve tu atención hacia eso. Y como dijimos al principio, no lo hagas con la idea de quitarte la ansiedad, simplemente hazlo como algo que te va a cambiar el chip. O sea, lo que haces es llevar tu atención a otra parte. Si haces eso, lo que va a suceder es que es esto que dijo Master Len, y es que vas a poder estar en el centro del ciclón emocional o del ciclón de la ansiedad, por decirlo de alguna forma, porque vas a dejar de apegarte a esa emoción o a esa sensación. Entonces la clave es que dejes de apegarte a eso. Entonces, entre más intentas salirte de eso, más te vas a estar apegando. Entonces, tu atención la tienes que llevar hacia otro lado que no sea la ansiedad. Entonces, lo primero es simplemente distraerte, buscar algo que te distraiga. Ahora, hay personas que van a decir, bueno, pero es que cuando yo tengo ansiedad, por más que intento distraerme, no puedo distraerme de ninguna manera. Y esto, de una vez te lo digo, es porque sigues pensando en que quieres quitarla. Entonces hay que hacer hincapié en esto. No vas a hacer esto con la intención de quitarla, no vas a decir voy a hacer esto porque dijeron que con esto se me quitaba. No, lo que vas a hacer es que velo como una señal. Ok, estoy sintiendo esta ansiedad, es el momento en que le ponga atención a mi respiración, es el momento en que le ponga atención a esta música que me gusta, ¿no? Es el momento en que ocupe mi mente en tal cosa. O sea, simplemente es distraerte, sacar tu mente de ese punto de enfoque y llevarla a otro, ¿no? Al menos es lo que a mí me sirve, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, algo que es importante, ahorita que habla mi buen máster de la distracción, hay que hacer la diferencia entre distracción y evasión. Exacto. ¿No? Porque una cosa es, como bien lo dicen mis másters, puedes estar buscando una música que te ayude a sentirte más tranquilo y a enfocar en ti, en qué está generando y observar esos pensamientos. Exacto. Pero otra cosa es el evadir, el decir, ¿saben qué? Es otra. ¿Saben qué? Entonces, para que no tenga este problema de ansiedad, me voy a llenar de un montón de imágenes en el celular y de videos que me ayuden a olvidar. Claro. Y allí lo único que estás haciendo es pasar esta serie de pensamientos a otro lugar. Sí, ¿no? Es un placebo. Es un placebo y a lo mejor sí te puede ayudar, pero recuerda algo muy importante. No se trata de evadir. O sea, más bien es de que nuevamente enfoques en ti, no que lleves esta emoción o estos pensamientos hacia otro lado, donde igual otra vez va a haber una tormenta que al rato va a regresar porque estás evadiendo. Entonces sí es muy importante que entiendas la diferencia entre distracción y evasión. Sí. La idea es que busques algo que te ayude a distraerte, no a evadirte, ¿no? De hecho, Master, yo diría que
si estás sufriendo un ataque de ansiedad, no pienses tampoco en que te estás distrayendo o evadiendo, simplemente lleva tu atención a otro lado y punto. Sí, claro. Pero sí es importante que lo trates, que eso ya es exactamente lo que está diciendo Master Len. Entonces, en el momento y como emergencia, tienes que distraerte. ¿Para qué? Para que la taquicardia baje, para que la respiración baje, para que tu atención se vaya a otro lado. Ahí sí es el momento. Y que te ayude a tranquilizarte. Y que te ayude a relajarte. O sea, tú obviamente te vas a observar, porque si lo llevas hacia otro lado, donde lo que está pasando, imagínate que pongas una música, a lo mejor que dices, bueno, voy a poner música para que, pues, necesito distraerme, y pones un reggaetón, sí. O sea, ¿a dónde te va a llevar? O sea, tendrías que observarte. Puede ser que a alguien, y no lo niego, le ayude el reggaetón, pero necesitas observarte qué te está haciendo esa música, ¿no? Porque a lo mejor a ti, pues obviamente la pones y dices, híjole, me estoy sintiendo a lo mejor hasta más acelerado. Sí, o hay gente que la música clásica la malvieja, sí, ¿no? que no le va a gustar. Entonces, no, incluso hay gente que es adicta a estar ansiosa. Sí. Y ahí vendría bien la frase, pues te tienes que empezar a conocerte, ¿no? Pero sí es importante recalcar eso que dijo Master Len, y es que, acuérdense, como método de emergencia en el momento donde está la ansiedad, lo mejor es la respiración, distraer tu mente en otra cosa, pero si haces eso continuamente en lugar de tratarlo, es donde va a venir el problema. Por eso sí tienes que realmente atender ese síntoma, que creo que vamos para allá, ¿no? Exacto. Yo creo que mucho de lo que se puedan estar preguntando acá nuestros masters o homies que nos están viendo es en el momento cuando está ocurriendo ese episodio. Por ejemplo, va a llegar el fin de mes, hay que pagar las cuentas, hay que cubrir ciertas cosas, la colegiatura de los hijos. Ya le dio a Lenny. Hay que pagar los gastos de la casa, hay que pagar el carro y todo eso, y a lo mejor no hay suficientes recursos o lo que sea que tenga que ver con un evento que se va a presentar en el futuro. Ahí la pregunta es, como también creo que lo planteó así Buda, es preguntarse, ¿tiene solución o no tiene solución? Y en ambos casos la preocupación no lo va a resolver. Es decir, preocuparse es como darle, como decían también por ahí, un cheque en blanco a la calamidad. Entonces, la forma de tratarlo, que es el planteamiento que está haciendo aquí Master Iván, es hacerlo desde antes de que surja el evento ansioso, antes de que ya nos encontremos completamente obnubilados por esta ansiedad o preocupados, es tratarlo desde antes. ¿Qué puedo hacer cuando estoy calmado, cuando estoy teniendo mi día cotidiano y no está pasando ninguna cosa mala? Observar cómo todo está funcionando en equilibrio, cómo todo está simplemente en su lugar, cómo todo tiene una función, todo se está dando, todo se está moviendo, la ley de causa y efecto aplica en cualquier dirección, y acordarnos del poder que tenemos de influir en eso, de que si hay cosas que resulten ser aparentemente muy grandes a resolver, específicamente que tienen que ver con el futuro, pues hacer todo lo posible porque nuestra disposición se enfoque en soluciones y no en preocupaciones. Coincido, y creo que le dimos ahí algún punto que es muy interesante, al menos para nosotros, y es entender que la ansiedad, esto al menos desde nuestra perspectiva, la ansiedad no lo veas como algo que es, primero que dijimos que es malo, ¿no? Es algo que es normal. Y lo otro que es muy importante es que, ¿cómo lo podemos explicar? Tienes que darte cuenta que hay una relación entre la ansiedad y la necesidad de control. Y eso es un derivado también de la falta de confianza en ti mismo y en el universo, en la vida, en Dios, como le quieras llamar. Si tú confías en la vida, si confías en el universo, si confías en Dios, como le quieras llamar, en el destino, comienzas a soltar esa carga, la ansiedad va a desaparecer porque sabes que todo lo que sucede es perfecto y tiene un sentido. Entonces, si tú cedes y dices, ok, confío que todo va a estar bien y en verdad lo sientes, porque no son las palabras, es que sientas esa confianza y también digas, confío en mi propia capacidad, confío en mi propio poder y sé que sea lo que sea, lo voy a hacer bien y la prueba es que estoy vivo, estoy aquí respirando, esa es la prueba de que soy exitoso, estoy vivo, ¿no? Que es para eso vine a este mundo, a vivir. Entonces, si entiendes esas dos partes, creo que vas a poder trabajar perfectamente esto que es la ansiedad desde antes y en el momento mismo. Es ceder un poquito esa necesidad de querer controlarlo y confiar. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, si no confías en ti y si no confías en la vida, es inevitable y es normal que sientas esa ansiedad. No lo veas como algo terrible, ¿no? Sino que velo como algo que pasa y que te sucedió precisamente para que ahora comenzaras a confiar en ti mismo y en la vida, ¿no? Claro, eso es bien interesante, la confianza en uno mismo. Sí. Y eso te lo va a dar, como decíamos, la tranquilidad. Y es probable que dentro de este proceso
puedas darte cuenta que a través de esa tranquilidad y de empezar a conocerte con la respiración y estar más tranquilo contigo mismo, te des cuenta de dónde viene la raíz del problema, ¿no? Y esta raíz del problema puede ser que venga, pues como decían, de algún problema en el trabajo, de algún problema económico, de alguna situación con tu jefe, de algún pensamiento que está provocando que venga algo repetitivo, ¿no? Es una situación que no sabes cómo resolverla y está repetitivo, y entonces esa ansiedad te está diciendo, como no sabes cómo manejarla, te está llenando de pensamientos y necesitas una forma de solucionarla, ¿no? Y entonces en ese momento, bueno, ya con eso ya podrías empezar a trabajar esta ansiedad ya de una forma más profunda. Uh-huh. Pero la realidad es que muchas veces a lo mejor esta ansiedad es probable que venga de más atrás, no de algo tan cercano y tan rápido de trabajar. Sí. Entonces, pues como hemos platicado aquí, es probable que a lo mejor venga de la infancia, de la adolescencia, o incluso de algo más profundo que podría ser una herida de la infancia, que ya hemos estado platicando aquí en algún video, que por ahí les recomendamos que vean acerca de esas heridas. Y también puede ser algo que es muy tonto, pero que la mente lo interpreta como algo que es súper complicado, ¿no? Claro, sí, que algo es que es muy complejo, exacto, sí. Y que la mente podría decir que es muy complejo y a lo mejor es algo muy simple, porque recordemos que muchas veces no es la situación, sino cómo lo interpretaste en ese momento, ¿no? Y entonces esa interpretación, y yéndome rapidísimo, Master. Sí. Y creo que algo muy interesante sería cuando veas que esa situación, tú ya trabajaste todo esto y sigues sintiendo que no puedes con estas, pues sí sería el momento de empezar a buscar herramientas, y ya podemos también platicar acerca de esas herramientas, ¿no? Y un terapeuta. Un terapeuta, esa sería la herramienta, sí. Que ayuda mucho. Siempre es bueno tener a alguien con quien poder externar. A veces, obviamente sirve comentarlo con amigos, con la pareja, con la familia. Con la almohada. Pero la función, sí, con la almohada. La función que tiene el terapeuta. Claro. La función que tiene el terapeuta en ese sentido es la de ser como esa parte imparcial que no juzga. Por ejemplo, el sábado pasado, tuvimos una plática muy interesante con Alberto Kusselman, a quien le mandamos un saludo. Y que hablaba, por ejemplo, del arte de salir del campo de batalla, ¿no? Que son esos conflictos interiores que nosotros hacemos tan reales, tanto más nosotros enfocamos la atención en eso. Si estamos sosteniendo ideas, así como por ejemplo, es que yo soy una persona ansiosa, ¿no? Ya de entrada tú mismo te estás sentenciando a esa condición. Acuérdense que en el mundo de la psicología y del subconsciente, pues todos son ideas sujetas de una estructura. Entonces, lo interesante también, cuando estés en tus momentos de calma, cuando no estés en los momentos ansiosos, revisa cuál es ese diálogo, cuál es el diálogo que tienes contigo mismo, qué es lo que tú sostienes que tú eres, qué es lo que tú sostienes que tienes, qué es lo que tú sostienes que la realidad, cómo la realidad funciona en base a lo que tú crees que es la realidad, ¿no? Que es siempre un tema que hemos mencionado mucho acá, pero tiene mucho que ver sobre todo con las cosas que yo siento o yo pienso que me suceden. Entonces, de entrada, eso, ¿no? Revisar el diálogo interior, revisar cuáles son las estructuras que sostenemos, porque mucho de lo que ocurre está sujeto de eso. Estoy seguro de que si muchas personas que sufren de cualquier tipo de trastorno o de herida se dieran cuenta de eso y de que pueden hacerlo así como una hoja de papel, arrugarla y tirarla en el bote de la basura, así tal cual como eso, sería mucho más fácil y más sencillo poder trabajar con estas cosas y que no haya reincidencias, o al menos, como les decía hace rato, la frecuencia disminuye muchísimo de cada uno de esos episodios. Coincido, Master, y para ir cerrando, pues sí, diría que lo importante es, bueno, que tomes en cuenta esto que te dijimos, pero nunca nada va a poder igualar pues el hecho de que si tú sientes que ya es un problema en tu vida, pues vayas con algún terapeuta, ¿no? Puede ser algún terapeuta gestalt, algún terapeuta de cualquier tipo, transpersonal, freudiano, lo que quieras, psicológico. Pero sí es importante que lo trates y que puedas hablarlo y sobre todo te comparta directamente, persona a persona, pues maneras en que puedas trabajar esa ansiedad, ¿no? Y por último, para ya cerrar así, muy cerrado, me atrevería a decir, con broche de oro, pues sí decir que, insisto, es un tema de confianza. Entonces también entender que, como dijo Master Richard hace rato,
si es algo que no, es una frase que inclusive es de Dalai Lama, muy famosa, ¿no? Entonces, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Entonces, es entender esa frase, llevarla así a lo profundo de tu ser, y si la entiendes, automáticamente te vas a relajar, vas a darte cuenta que tienes forzosamente que aprender a confiar en ti y en la vida, ¿no? Y con eso cierro, Masters. Muchas gracias. Claro. Estuvo muchos aplausos. Vamos a aplausos. Aplausos. Sí, como decía un buen maestro brasileño, André. Saludos. Él decía, bueno, va a haber muchísimas cosas en el mundo, ¿no? El mundo se está moviendo, se está haciendo muchísimas cosas, pero la realidad es que lo único que siempre pasa es que sale el sol, ¿no? Y otras cosas... O como decía otro, el amanecer es inevitable, ¿no? Sí, el amanecer es inevitable. Entonces, como lo decimos, va a pasar, y esto es, digo, yo se los platico como a mí me sucedió, que a lo mejor estamos tan acostumbrados a no observarnos a nosotros mismos, que cuando alguien te pregunta, ¿cómo vas?, la respuesta automática es, ay, pues yo voy muy bien, voy increíble. Ya iba a una majadería, ¿va? No, pues yo voy a... No, yo voy, pero así a toda máquina, ¿no? Ajá. A toda máquina. Pero, por eso, como lo decía bien Master Iván, esa es la importancia de cuando ya a lo mejor necesitas buscar un terapeuta o una herramienta que te ayude como más profundo, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que si hay algo que está ahí, que todavía no te deja, o sea, puedes trabajar tu respiración, puedes hacer algunos ejercicios y todo, pero si sientes que todavía está ahí, es porque por más que intentas, no estamos tan acostumbrados a observarnos. Así es. Y podemos decir que sí, pero es un poco complicado. Y normalmente, como a mí me pasó, te dirías, necesitas a alguien que te ayude a buscar la llaga y que te diga, no, todo va muy bien, a ver, ahí está, toma. Ahí está. Y ya que te la presionen y dices, chin, sí es cierto, Sí. no la había observado, o sí la estaba observando todo el tiempo, pero no quería voltear a verla, ¿no? Exacto. Y como para cerrarlo, complementarlo con lo que decía Master Richard, normalmente puede ser que, digo, casi siempre va a pasar, que te vas a dar cuenta que era un problema, pues, que existía, que a lo mejor no era tan grande, pero tú permitiste que se convirtiera en una bola gigantesca, ¿no? Sí. Exacto. Y me recuerda siempre al meme y nunca lo voy a olvidar, donde está un niño que tiene una bota aquí en la cara. Sí. Y que pareciera que no puede más, ¿no? Y entonces agrandan la imagen y ya está riendo el niño y se da cuenta que quien se está poniendo la bota es él mismo. Entonces te vas a dar cuenta de eso, pero sí es algo que obviamente pues te duele y que tienes que trabajar y observar, ¿no? Que a lo mejor tiene una solución, pero necesita un proceso, y ahí sí, como aquí lo decimos bien en códigos, sí te recomendamos que busques una ayuda, ¿no? Tenemos mucha energía, mucho poder, nosotros podemos curarnos a nosotros mismos, pero sí necesitamos a veces de alguien, de un maestro o de un guía o de un terapeuta que te diga, oye, por aquí no lo has buscado. Sí, un espejo que te diga. Es un espejo, sí. No te has observado de esta manera. Y yo con eso cerraría. Aplausos, Master. Aplausos. Sí, completamente de acuerdo ahí, Master Len. Y hay que recordar que también dentro de todo esto, como todo en la vida, tiene mucho que ver con que tú integres la idea de que puedes, de que tú puedes y que tienes toda la capacidad, en ti está toda la capacidad de la evolución del ser humano para poder realizar cualquier cambio que tú quieras hacer en ti mismo, en tu vida, en lo que ocurre, en tus relaciones. Si las cosas ves que no están funcionando y eso te producen esos estados ansiosos, entonces sabe que tú puedes cambiarlo, sabes que tú puedes mejorar cualquier aspecto que tú consideres en ti mismo que no está funcionando muy bien. Si por ejemplo tú sientes que tienes mal carácter o que no te estás sabiendo relacionar con las personas o que te falta integrar alguna cosa para poder conseguir un empleo, tú puedes hacerlo. El punto es aprender en principio que tú puedes integrar esa idea, integrar la idea. Cualquier método, como decíamos y como lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, independientemente de cómo se llame, Ho'oponopono o lo que tú quieras, ¿no? Cualquiera de estos métodos funcionan siempre y cuando tú quieras y tú sepas que tú puedes. Claro. No, y no olvidar decir que aplausos, y no olvidar que aquí mis masters tienen meditaciones que también pueden utilizar en sus canales, ¿no? Música que pueden utilizar para este problema de la ansiedad, así es que si alguien no conoce el canal y de repente dice, sí, aquí ya sabe, la mochada. Si alguien de aquí es nuevo, va entrando al canal y dice, oye, pues, ¿dónde encuentro? Pues ahí busquen los canales de Iván Donaldson
y de Música Cuántica TV, y van a encontrar muy buenas herramientas que también les pueden ayudar a este problema. Claro, ya me echó flores, entonces No, ya para pues ya. cerrar, pues también vean el canal entonces de Camino a la Camino a la Gnosis. Gnosis. de No, Karen no y van a Master encontrar, Led. pero a lo mejor el tema los No, puede pero ayudar pueden distraerse diciendo, mira, está interesante esa Está interesante información, este ya tema. me dio Estoy muy ansiedad. ansioso, voy a ver Camino a la Gnosis. Ya me dio uno ansiedad de los Pachita. videos y de los temas. Exacto, exacto. Y bueno, Sí, pero y para quien se pregunte dónde está Masternaje, fue Ah, un curso sí, especial, sí, sí. porque van a decir, oye, ya se fue. No, sí, no, sí. no, 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 la verdad se fue de vacaciones, se fue de pero vacaciones, no sabemos a dónde. Con el pitonizo, ¿cómo Con el no? pitonizo andaba. Sí, lo mandaron. Yo también No, supe yo- que, yo supe que andaba eso, ahí con el pitonizo. que fue un curso, ¿no? Según yo se fue con la novia, ¿eh? Ah, sí. Según yo, sí, sí, sí. Porque mira. aparte, ¿Y por qué fue el pitonizo? Porque ustedes no están para saber, nosotros para contarlos, pero hace poquito fue su cumpleaños, por cierto. Ah, sí, cierto, sí, Entonces, cierto. más que merecido, Ahí mándale sus Una gran felicitaciones. felicitación a Masternaje. Abrazotes, por abrazotes. Que la pase muy bien ahí en la Sí, playa. Abrazotes. Sigo pensando, ¿por qué está el ¿Por qué están- pitonizo? ¿Y por qué en la playa? ¿Qué tal por se qué fue Yo también a la playa? sabía que estaba con el pitonizo. ¿Cómo?